nutrición avanzada. Damos paso a la conferencia Obesidad y COVID-19, a cargo de la doctora Isabel Pinedo Torres del Perú, médica endocrinóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en epidemiología clínica para la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente labora en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde comparte su tiempo en la atención de pacientes con enfermedades metabólicas y el área de docencia e investigación. Es docente de la Universidad Científica del Sur y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde enseña los cursos de medicina basada en la evidencia, metodología de la investigación, tesis y fisiología endocrina. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Buenas noches. Muy buenas noches. Quiero corroborar que me escuchan bien. Buenas noches. Buenas noches con todos. Quiero corroborar si me escuchan bien. Sí, si me pueden escribir los organizadores para empezar. Ya, listo, ya me confirmaron. Ok, agradecida por la invitación. Es un gusto siempre poder compartir algo de lo que aprendemos a diario, ¿no? Esta pandemia de el SARS-CoV-2 a todos nos ha sorprendido. Si bien es cierto, los coronavirus son unas especies de virus que atacan a mamíferos, hay 7 especies que atacan, que pueden producir infección en humanos. De ellas, 3 de estos coronavirus pueden producir infecciones respiratorias potencialmente severas que pueden producir la muerte, ¿no? Entonces tenemos, todo esto inició con el SARS-CoV-1, luego viene el brote del MERS en Arabia, y posteriormente uno parecido al SARS-CoV-1, que en este caso es el SARS-CoV-2, llamado también COVID-19 por haberse iniciado la pandemia en diciembre del año pasado en Wuhan, en China. Este virus, este tipo de virus ya nos tenía, ha estado dando vueltas. La última manifestación de este virus, ahora llamado COVID-19, se ha visto que ya ha tenido pues tal transmisibilidad que ha llegado a niveles de pandemia. Entonces, no sabemos cuánto tiempo más estaremos así, pero día a día nosotros aprendemos y las publicaciones en realidad crecen increíblemente acerca de este tema, porque todos están tratando de aportar, ¿no? Cada país trata de aportar. Desde donde yo trabajo, en un centro de investigación, también hemos hecho ya varias publicaciones sobre esto, desde estudios observacionales hasta revisiones sistemáticas, manejo en guías y toda la parte que como clínicos nos interesa. Entonces, esta pandemia nos ha mostrado que hay personas que son susceptibles, hay personas que están más predispuestas y tienen factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y es así que tenemos que la persona con obesidad, ya está completamente demostrado eso, la persona con obesidad tiene un riesgo mucho mayor tanto para infectarse como para, una vez estando infectado, desarrollar las formas severas, tanto como necesidad de hospitalización en cuidados generales o cuidados críticos, necesidad de ventilación mecánica, así como para muerte también. Entonces, ¿cómo así llega? Es que nosotros nos damos cuenta que esto pasa, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente con obesidad? Es la pregunta que ya varios investigadores se han hecho y día a día tratamos de resolver. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con obesidad? ¿Qué es lo que pasa en el paciente obeso? Porque la obesidad ya es considerada una enfermedad, para que esta persona tenga riesgo de morir si se ve infectado por el SARS-CoV-2. En general, la obesidad es un factor de riesgo para todas las infecciones respiratorias, no solamente para el COVID-19, para la influenza también tienen mal pronóstico. En el caso de tuberculosis, neumococo, todas ellas tienen mayor incremento de eventos adversos cuando el infectado es un paciente con
sobrepeso u obesidad. ¿Qué es lo que pasaba antes del COVID-19 con la obesidad? Entonces, tenemos de que la obesidad, tenemos que la obesidad en esta imagen que les muestro aquí, podemos ver que la frecuencia de obesidad, ¿no? La prevalencia de obesidad. Entonces tenemos aquí que Perú está aquí en Sudamérica, en celeste, y en varones se encontraba entre 15 a 19%, esto es para los últimos años. Ese es para el año 2015, es la prevalencia en los últimos 25 años, ¿no? Entonces había incrementado grandemente, ¿no? Para Perú lo teníamos aquí, que ahora se ha incrementado mucho más, hasta 19%, 20% en varones. En el caso de mujeres era mucho mayor la prevalencia. En general, a nivel mundial, se ve que está completamente distribuida e incrementada la prevalencia de lo que es la enfermedad metabólica más común que vemos los endocrinólogos, que es la obesidad. Vemos aquí, Perú se encuentra llegando casi al 30%, ¿no? Y en Sudamérica, inclusive, es uno de los que tiene el porcentaje más bajo en esa época, en el 2015, comparado con otros países de Sudamérica. Actualmente nos encontramos en el tercer puesto, luego de México y Chile. Estas son muestras de periódicos locales de hace unos años, porque continuamente me llaman para exponer este tema de obesidad. Y entonces he ido recolectando algunos recortes de periódicos acerca de esto. ¿Y qué decía aquí esto hace un par de años, ¿no? Decía, el Perú ocupa el tercer puesto en obesidad en Latinoamérica, y se llegaba que en Lima, la capital de Perú, llegábamos a un 53% de obesidad. Es decir, si tú vas por la calle, vas a encontrar que de cada 2 personas que ves, una tiene exceso de peso. Y en los niños había incrementado grandemente en los últimos 10 años, ¿no? De 3%, en los últimos 30 años, perdón, del 3% al 19%. Y la obesidad infantil podía llegar actualmente a 28%, puede llegar. Es decir, si vamos a un colegio de primaria, de nivel primario, vamos a encontrar que de cada 4 niños, 1 tiene problemas de peso. Estos en el tiempo se van a convertir en adultos con problemas metabólicos, desde problemas metabólicos leves hasta problemas metabólicos severos. Va a depender de la exposición. Tenemos 10 años de exposición a obesidad y nosotros esperamos encontrar ya manifestaciones, complicaciones de la obesidad. 10 años. Si tenemos al niño que es gordito desde los 2, 3 años, tiene sobrepeso, cuando tenga 13, cuando tenga 14 años, estamos viendo con mucho dolor, lo puedo decir como especialista en el tema, niños con 14, 15 años que están dando inicio a diabetes tipo 2, que ingresan por cetoacidosis diabética, que ingresan por estado hiperosmolar a los hospitales grandes, a las emergencias, y lo que hace 20 años nosotros decíamos será una diabetes tipo 1, será una diabetes tipo 2, ahora con todo el contexto, con acantosis nigricans, con obesidad marcada y obeso desde más de 10 años, podemos decir que es una obesidad, es una diabetes tipo 2, que antes no se veía. Antes la enfermedad de diabetes, hace 40 años decían que era a partir de los 45, 50, más, inclusive más años. En cambio ahora se ve cada vez niños más pequeños, podemos ver que tienen este problema. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que conforme pasan los años, en lugar de incrementar las personas que tienen unos hábitos de alimentación y ejercicio físico, hábitos saludables, vemos que conforme avanzan los años, más bien en todo el mundo ocurre, eso es en paralelo, la obesidad incrementa. Y es que hay una campaña de normalización de la obesidad, ¿no? Que quieren incluir a la obesidad como si fuera una parte propia de la persona, como si fuera un rasgo físico, como una etnia, como el color de cabello, como el tipo de nariz que tienes, como los dientes con los que has nacido, como el color de tus ojos. La obesidad no está dentro de ese grupo, la obesidad está dentro del grupo de una enfermedad crónica que tiene complicaciones potencialmente mortales. Entonces, hay una campaña de normalización de la obesidad dirigida sobre todo por la industria, ¿no? La industria tiene publicidad engañosa que te puede hacer creer que algunos productos son muy saludables, y la mayoría de ustedes creo que se dedican al campo de la nutrición, me van a dar razón de eso, que la publicidad es muy engañosa. Entonces, con el tiempo ha habido una tendencia a normalizar la obesidad, a querer colocarla dentro de una característica física que
que no es cambiable, como si fuera un rasgo físico, cuando en realidad está dentro del grupo de enfermedades y que es la que a nivel mundial causa mayor mortalidad por causas cardiovasculares. Entonces tenemos nosotros aquí, ¿qué es lo que pasa en una persona que tiene obesidad? Para poder entender por qué el COVID es tan desastroso en las personas que tienen obesidad y por qué el mayor porcentaje de muerte por el COVID-19 se da en pacientes con obesidad. Tenemos que saber qué es lo que pasa en un paciente con obesidad y le está ocurriendo, aunque de repente él no tenga ningún síntoma, aunque de repente su laboratorio salga normal, los análisis clínicos que le hagamos salgan normal y lo coloquemos de repente en este grupo de obeso metabólicamente sano. Aunque pase eso es transitorio. De todas maneras, todos esos cambios están sucediendo y es una bomba de tiempo. Conforme vayan pasando los meses, años, en algún momento se va a presentar estas complicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos que el tejido adiposo blanco puede ser visceral o puede ser subcutáneo, proviene pues de una sobrecarga calórica, ¿no? Un incremento de la ingesta de cualquier tipo de macronutriente, una ingesta incrementada mayor de aquella que el paciente está quemando al día, ¿no? Entonces, esta sobrecarga calórica va a producir en el tejido graso, en las células adiposas, los adipocitos, tiene dos posibilidades. O bien hace hipertrofia creciendo las células, aumentando su volumen y su capacidad para almacenar ácidos grasos, o también puede hacer hiperplasia y dividirse e incrementar el número de células. ¿De qué depende uno del otro? En realidad las personas, ambos podemos hacer ambos procesos, hiperplasia e hipertrofia de adipocitos, pero tu condición genética es la que hace que uno predomine sobre el otro, pero los dos procesos se dan. En el caso de que haya hiperplasia, es decir, se dividan estas células, dentro de todo tejido siempre hay una irrigación, hay capilares. Entonces, los capilares son los rojitos que vemos acá. Estos capilares permiten una irrigación adecuada y que le llegue nutrientes, que le llegue oxígeno a ese tejido. Cuando estos se dividen, no hay mayor problema, ¿sí? Y siguen teniendo su irrigación adecuada. El problema es cuando estos se hipertrofian, es decir, no aumenta el número de células, sino que estas células incrementan su volumen. Al pasar eso, los capilares que se encuentran entre las células empiezan a tener menos espacio y su calibre tiene compresión. Esto produce hipoxia en el tejido, le llega menor cantidad de oxigenación. Esto es tomado como una anoxia, como cualquier tejido, la hipoxia es una anoxia, y va a producir ante una anoxia la infiltración inmune. Entonces hay miles de células inmunes y toda la cascada inflamatoria que se da ante cualquier noxa llega a esta zona debido a que está pasando un periodo de hipoxia por la compresión al momento de crecer las células. Es por eso que se dice de que los pacientes con obesidad o la obesidad en sí es un estado proinflamatorio. Entonces, permanentemente hay hipoxia y hay toda una infiltración inmune. Esto va a lograr que el tejido adiposo, que ahora ya lo conocemos como un órgano endocrino porque produce hormonas, leptina y en general diferentes péptidos que permiten una señalización entre la saciedad y el hambre, entre ese yin y yang de la saciedad y el hambre, que estas células produzcan hormonas pero de manera alterada. Además, va a haber liberación de ácidos grasos porque también la hipoxia hace que alguna de estas células, estos adipocitos, se lesionen y liberen lo que tienen dentro, que es ácidos grasos. Al liberarse estos ácidos grasos, afectan directamente al receptor de insulina y produce la resistencia a la insulina. Ese receptor que estaba en las células sensibles a insulina, como el músculo estriado, como el tejido adiposo o el hepatocito, que son los principales sensibles a insulina, que funcionaban adecuadamente, ahora la proliferación de ácidos grasos que vienen de la lesión de estas células, de estos adipocitos por la hipoxia, va a interrumpir la adecuada señalización que había entre la conexión de la insulina con su receptor. Entonces, eso va a permitir que haya una producción en gran cantidad de insulina. Si la célula beta está funcionante, las células del páncreas, la célula beta está funcionante, para poder vencer esa resistencia va a producir en grandes cantidades la insulina para poder vencer esa resistencia, produciendo un hiperinsulinismo. Pero la insulina es
como cualquier hormona, si está por fuera de los valores adecuados, de los valores de normalidad, del rango de normalidad, cuando está por fuera de esos valores, tiene complicaciones. Entonces, si yo tuviera que tener un paciente que no debería pasar 12 de insulina, cuando vemos un paciente que tiene obesidad y le tomas la glucosa y sale normal, el paciente está contento, ¿no? Como que te saca en cara, sí, mira mi glucosa, está normal, no tengo nada. No sé por qué se preocupa el médico si yo no tengo nada. Claro, pero esa glucosa está normal a riesgo de ¿qué? A riesgo de un sobretrabajo, sobreesfuerzo de la célula beta que tiene que producir cantidades inmensas de insulina para poder disminuir y hacer que se utilice esa cantidad de glucosa que está en cantidades exageradas, ¿no? Entonces, para eso se está produciendo unas grandes cantidades de insulina. El problema es de que esa insulina, el hiperinsulinismo, no es inocuo. El hiperinsulinismo es dañino. La insulina hace crecer casi todo. En las células superficiales de la piel hace crecer la capa superficial y lo que permite es que aparezca este color oscuro en el cuello que conocemos como acantosina nigricans en las zonas de pliegues, en las zonas de roces. Además, permite la acumulación la transformación de estos ingesta calórica excesiva en grasa y la acumulación dentro del hígado y todos los órganos produciendo hígado graso y produciendo aterosclerosis. La que no más nos preocupa es la que está en las coronarias porque es la que directamente influye sobre los problemas del corazón, produce crecimiento del ventrículo izquierdo, además también se acumula en las arterias cerebrales produciendo infartos, microinfartos cerebrales. Y además, dentro de toda la cascada de la resistencia a la insulina, también podemos ver que algunas mujeres que tienen más tendencia, son más sensibles a esto, puede alterar la capa superficial del ovario, produciendo quistes. Además, la insulina se asemeja a algunas hormonas, a las gonadotropinas como la LH, produciendo un incremento de hormonas masculinas en la mujer y dando lo que conocemos como el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico está directamente ligado al consumo de hidratos de carbono, sobre todo de absorción rápida. Entonces, el tratamiento de fondo es eso. El tratamiento de fondo es los cambios de hábitos de alimentación. Produce hígado graso, también se acumula a nivel de la garganta, disminuyendo el calibre y produciendo apnea del sueño, porque cuando nosotros dormimos, a todos la lengua se nos va hacia atrás. Cuando dormimos, si hay un espacio no hay problema, pero cuando se engruesa, disminuye el calibre de la garganta, la lengua al ir hacia atrás obstruye y al obstruir la persona obviamente se despierta y es ese sonido que son los ronquidos. Además, la insulina en grandes cantidades es una hormona anabólica y permite, es lo que utilizan los osos para hibernar, ¿no? Que acumulemos grasa a nivel del perímetro de cintura. Y al ser una hormona anabólica permite el crecimiento de múltiples cánceres. De si por ahí hay algún tipo de predisponente genético para tener algún tipo de cáncer, se va a disparar con el hiperinsulinismo, todo lo que tiene que ver con cáncer de esófago, de estómago, colon, cáncer de ovario, páncreas, próstata, son los principales. Entonces hay toda una cascada que no se va a dar en un momento específico, sino se va a dar en el tiempo. Las complicaciones de la obesidad se dan por lo menos 10 años de obeso, pero si tenemos al niño con obesidad, va a ser un adolescente con complicaciones. Vemos niños de 13 años que son hipertensos. Es que además la insulina hace que se acumule aterosclerosis en las arterias, disminuye el calibre y produce hipertensión. Entonces, todo el síndrome metabólico está directamente asociado a la sobrecarga calórica, ¿no? Esta sobrecarga calórica que no tiene una contraparte de quemar eso que estamos acumulando. ¿Qué otra cosa más quisiera comentar con ustedes? En esta foto que ahora se va a mostrar, podemos nosotros ver, a veces demora un poquito en cargar. Entonces, aquí yo les quiero mostrar de que en esta foto yo les pregunto, ¿no? Y bueno, ya imaginaré que me responden. ¿Cuántos obesos vemos? Y uno dice, pues, no, en realidad, ¿cuántos obesos vemos? No vemos muchos, ¿no? No parece que hubiera muchos. Esta es una playa de Perú bastante populosa. Es agua dulce, para los que conocen, se conoce de que iba mucha gente y que siempre estaba rotada en las épocas de verano. Entonces, vemos aquí y la mayoría son delgados, no veo. Algunos pueden decir, bueno, Isabel, son delgados porque si tú eres gordo no vas a la playa. También puede ser. Como epidemióloga sé que esta es una mala muestra. Si yo quiero ver obesidad, tendría que ir a ver de manera general en las calles, ¿no? Tomar una muestra de la playa, probablemente los que tienen sobrepeso, para no lucir ese sobrepeso, la playa no es el lugar adecuado. Entonces, es una mala muestra, tienen razón, Isabel, es una mala muestra, pero en general
vemos de que casi todos son delgados. Entonces, ¿dónde llega ese 50% en Lima metropolitana de exceso de peso si aquí no se ve, ¿no? Y es que hay otro concepto que tenemos que tener en claro, ¿no? De que la obesidad como índice de masa corporal, como incremento de índice de masa corporal, es un concepto que ya cada vez está más desterrado, ¿no? Es tan solo la punta del iceberg. Si nosotros hablamos de obesidad, tenemos que hablar también de antropometría, perímetro de cintura, tenemos que hablar además de porcentaje de grasa corporal. Cualquiera de las definiciones me encaja a una persona con obesidad. Yo puedo tener a alguien que tenga un IMC de 24, pero tiene un perímetro de cintura que va a depender de la asociación que querramos tomar. Podemos tomarla de la Federación Interamericana de Diabetes, de la IDF, 80 para mujer centímetros, 90 para varón. Entonces tengo una mujer con un perímetro de cintura por encima de 80 centímetros y yo la considero dentro del grupo que tiene síndrome metabólico, aunque su IMC sea 24, 25. Entonces yo la considero. O porcentaje de grasa corporal por encima del 30%, aunque dependiendo, algunos dicen inclusive puede ser menos. Entonces la obesidad solamente como un cambio del IMC no le explica todo, ¿no? Hay un grupo de pacientes que cada vez es más que dado la poca cantidad de masa muscular que tienen, de masa magra, el porcentaje de grasa corporal incrementa. Entonces, son bien delgados, es el clásico, yo como, pero no engordo, que muchos debemos haber escuchado, ¿no, doctora? Yo no sé qué me pasa, yo como y no engordo. El que come, de todas maneras va a tener complicaciones y ese hábito es permanente. De repente no será en el aspecto físico, de repente no habrá un incremento del volumen, pero de que va a haber alteración, sí. Ahí, eso ya depende mucho de la tendencia genética, donde se acumula ese exceso de ingesta calórica que es transformado en grasa por el hígado y depositado para almacenar, porque ese es un mecanismo que tenemos los seres humanos desde la época de las cavernas. El hombre de Neandertal, cuando salía a cazar, iba con toda su tribu a cazar y las mujeres quedaban en casa con los niños. Entonces encontraban un mamut o encontraban algún animal salvaje, lo cercaban, lo cazaban y tenían que comérselo en los siguientes días porque ellos no tenían refrigeradores. Entonces, como no tenían refrigerador, tenían que matarlo y comerlo hasta hartarse, porque una vez que pasara unos días se iba a empezar a podrir, pues, ¿no? No había método de refrigeración. Y de ahí hasta que volvieran a comer nuevamente, a veces pasaba semanas, 2, 3 semanas, hasta que volvieran a encontrar un nuevo animal, pudieran cazarlo y comerlo si es que no morían en el camino, ¿no? Entonces, eso hizo de que los fenotipos cambiaran, de que lo que pasara con nuestro cuerpo como parte de la evolución y de la adaptación de los mamíferos, de los primates, como parte de la adaptación, hiciera de que pudiéramos reservar. Es decir, yo puedo consumir grandes cantidades de calorías, de ingesta calórica, grandes cantidades de energía, y para eso tengo el hígado. El hígado lo transforma y lo almacena. La mejor manera de almacenar es como grasa. Sirve, es aislante térmico, me sirve un montón. Entonces, es lo mismo que hacen los osos polares cuando invernan. Van a comer bastante cantidad durante todo el verano y cuando llega el invierno, como el invierno va a ser crudo, va a ser difícil, se echan a dormir y descansan, habiendo subido de peso y empiezan a quemar aquello que han almacenado. Lo mismo pasaba con nosotros. Ellos empezaban a gastar sus reservas, el hombre de Neandertal gastaba sus reservas, el hombre primitivo, de todo lo que había almacenado los días previos que habiendo comido, ¿no? Hasta que encontrara nuevamente otra fuente de alimentación. Lamentablemente en nuestros días la alimentación está solamente a un clic. Entonces yo tengo mi celular y doy un clic y llega a la puerta de mi casa lo que yo quiera, a la hora que quiera y en la cantidad que quiera, sin reservas. Eso hace que yo permanentemente esté ahorrando. Hay algunos que tienen un fenotipo más ahorrador que otros y que hacen que obviamente su genética ahorre más, pero de todas maneras no existe el hecho o la frase de yo engordo y no como pero engordo. Yo no sé qué me pasa, no como nada casi y engordo. No, de todas maneras tiene que haber una ingesta calórica incrementada. Probablemente estas personas que piensan que comen poco, de repente se la comen, pero son alimentos hipercalóricos, son alimentos grasas, calorías huecas, ¿no? Y muchos de ellos no lo almacenan superficialmente en la grasa superficial, la grasa periférica, sino lo almacenan directamente en las vísceras, que es mucho más peligroso. Y es ahí que tenemos el fenotipo TOFI, que les traigo aquí, acotación. ¿Qué es el fenotipo TOFI? Viene de las palabras en inglés delgado afuera y gordo adentro. Entonces,
Por fuera, estos tres de aquí tienen el índice de masa corporal igual, 24, o sea, son normopeso, que lo que diríamos basándonos solamente en el índice de masa corporal. Todo lo que es blanco es grasa. Esta es una resonancia magnética, y todo lo que es blanco es grasa. Entonces acá vemos de que hay grasa, depósitos de grasas a nivel del perímetro de cintura, ¿no? Pero por fuera, mira. Aquí hay un poco más de grasa. Y aquí tenemos el depósito de grasa directamente en las vísceras. Pero todos de ellos tienen el mismo índice de masa corporal, 24. Son varones con el mismo índice de masa corporal. Su perímetro de cintura, ¿cuánto está? Acá tenemos 84, acá tenemos 88 y acá sí tenemos un poco más, 92. Entonces, una medida es el perímetro de cintura, por eso las asociaciones académicas lo colocan como un punto de evaluación en el paciente con el problema de obesidad. En este caso tenemos pacientes que tienen el mismo perímetro de cintura, 84, 84, 84. 3 pacientes que tienen el mismo perímetro de cintura y su IMC, mire, en este caso es 84 con un IMC de 25 y todo lo que es gris es masa muscular y bueno, lo blanco es grasa. Tiene poca cantidad de grasa. En este caso también tiene el mismo perímetro de cintura, 84, pero su índice de masa corporal es un poquito menor que el anterior, es 24.2, pero tenemos mayor perímetro de cintura, o mejor dicho, menor porcentaje de masa muscular en el abdomen, en la pared del abdomen, porque el perímetro de cintura es el mismo, y ya empezamos a ver por acá cantidades de grasa acumulada dentro de las vísceras. Y en este caso tiene un IMC de 23, o sea, es mucho más delgado que estos dos. Si nos basamos solamente en el IMC, el perímetro de cintura es exactamente igual, 84, pero la cantidad de grasa visceral que tiene incrementada, que tiene acumulada es bastante incrementada. Entonces, es todo un contexto, no solamente es el índice de masa corporal o solamente el porcentaje de grasa o solamente la antropometría, es el complejo de todo y la anamnesis alimentaria que ustedes, los que son nutricionistas, lo hacen muy bien, de conversar con el paciente y por más que diga, yo como no engordo, sigo delgado, todavía puedo ponerme los pantalones a la cadera o algo, si es que existe un mal parámetro de alimentación, las complicaciones metabólicas van a aparecer solamente con la anamnesis y sobre todo la falta de ejercicio físico, ¿no? Es dentro de ese grupo que hablamos del delgado metabólicamente enfermo, ¿no? ¿Qué es el delgado metabólicamente enfermo? Una persona que tiene un IMC por debajo de 25, pero que ya tiene resistencia a la insulina. Hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y dicen, no, pero yo no soy gorda, yo no tengo sobrepeso, pero tienen resistencia a la insulina. Tienen dislipidemia, tienen alto porcentaje de grasa corporal y puede llegar al 20% de individuos delgados, aunque esto es una literatura un poco más antigua, yo diría ahora que es mucho más. Porque todo eso lo podemos ver con que sin necesidad de laboratorios, sin necesidad de muchas cosas, solamente con la anamnesis alimentaria, conversando con ellos y viendo sus parámetros de alimentación. Si no es hoy, será mañana, si no será mañana, será pasado, pero que se van a presentar las complicaciones metabólicas, se van a presentar porque es parte de la evolución de la enfermedad. Entonces tenemos aquí, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la obesidad y cómo viene ese paciente obeso a la puerta de los hospitales COVID, de los centros de atención que atienden pacientes directamente con la enfermedad COVID, de los centros respiratorios que están evaluando pacientes COVID? ¿Cómo llega ese paciente que cree que está llegando sano, que solamente tiene el problema respiratorio, que dice, estaba sano, no tenía nada más, solamente se infectó y necesita un ventilador, necesita oxígeno o que le den toda la serie de medicamentos que a cada rato, cada cierto tiempo cambian y eso va a seguir porque en realidad pues no se tiene todavía una cura, ¿no? Entonces, ¿cómo llega ese paciente? Ese paciente llega con un montón de complicaciones que no conoce, que desconoce completamente y muchas veces somos el personal de salud el que permite que esto se arraigue. No puede salir un paciente de una consulta, si es que aquí hay un médico o un personal que no sea nutricionista, porque yo sé que ustedes son los que lo manejan muchísimo mejor y mis respetos, son mi mano derecha en el trabajo, los nutricionistas. Cualquier otro personal de salud que evalúe, o cualquier médico especialista que evalúe al paciente, por más que no sea mi especialidad, si yo lo veo con sobrepeso, aunque sea físicamente, fenotípicamente, no puedo salir diciéndole, felicitaciones, señor, usted está bien, está sano. Aunque me enseñe un montón de exámenes de laboratorio normales, aunque mi especialidad sea de otra cosa, yo tengo que decirle, usted tiene un problema con su ingesta calórica, tiene que acudir a un especialista. Y ahí vamos de la mano, el nutricionista y el endocrinólogo, para ver tanto la parte metabólica como el régimen de alimentación. Inclusive yo trabajo con médicos del deporte también, ¿no?
para poder ver toda esta parte del ejercicio físico. Entonces, no puede salir del consultorio pensando que está sano, porque ese paciente es el que está regresando ahora a las emergencias COVID diciendo, solamente me infecté, no tenía nada más, estaba caminando, estaba andando. No, ¿qué cosa era lo que tenía? Bueno, las complicaciones son completas, desde las complicaciones en el estado de ánimo, están asociadas a depresión, a suicidio, a ansiedad, trastornos depresivos del pensamiento, se asocia completamente la obesidad, y en los niños, bueno, a trastornos, inclusive el bullying también está asociado con la obesidad, pero también hay algunas enfermedades, una enorme cantidad de enfermedades como hígado graso no alcohólico, litiasis biliar, anomalías ginecológicas, infertilidad, diabetes gestacional, macrosomía fetal, osteoartritis por el sobrepeso, las enfermedades que tienen que ver con el mecanismo de bipedestación. En el momento en que uno camina, pues el sobrepeso hace, como yo le digo a mis pacientes, tú estás caminando con una mochila de 30 kilos todos los días. Es esperable que haya lumbalgias, haya dolor en rodillas, que haya pie plano, que haya alteraciones esqueléticas por el sobrepeso, la sobrecarga que está llevando esta persona. Las enfermedades cardiovasculares, ni se diga, son la primera causa de muerte. Diabetes, dislipidemia, hipertensión, cáncer, pancreatitis, problemas urológicos, varices, flebitis. En general no hay un órgano que se salve, y si tenemos el antecedente de cáncer, se va a disparar también. Tratamiento existe desde hace mucho tiempo. El tratamiento incluye un equipo multidisciplinario donde entra el psicólogo, donde entra inclusive a veces el psiquiatra, entra el endocrinólogo, entra el nutricionista, entra el médico del deporte, entra en general todo un grupo de profesionales, ¿no? Y los fármacos, que no es el objetivo de esta charla, son también cada vez más incrementados, cada vez se descubre un nuevo fármaco, pero nada cambia si es que la ingesta calórica no cambia, ¿no? Pero tiene que ir de la mano también con la parte emocional. Es todo un complejo. A veces nosotros podemos dar un plan nutricional muy, muy adecuado, muy lindo, muy detallado, pero el paciente de la puerta del consultorio hacia afuera no lo puede cumplir, porque también hay un componente ahí del estado de ánimo y muchas cosas más que tienen que ver con neurotransmisores que impiden que esta persona pueda llegar al equilibrio, ¿no? Así que es bien complejo, sobre todo cuando la obesidad es bien marcada. Y bueno, ahí inclusive usamos pues cirugía bariátrica, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahora en tiempos del COVID? Ya vimos todo lo que con lo que viene el paciente. El paciente con qué viene, qué cosa es lo que está pasando, y desde el momento en que ingresa al consultorio un paciente con sobrepeso, yo sé que todo esto que acabamos de conversar está ocurriendo. Aunque me traiga unos exámenes de laboratorio normales, aunque de repente se sienta genial, no tenga ninguna molestia, está ocurriendo, y es cuestión de tiempo que las complicaciones metabólicas se presenten. Y ahora, en épocas de COVID, ya recién ha saltado a la luz todo el trabajo que venimos haciendo los endocrinólogos y nutricionistas en este aspecto, ¿no? Que venimos gritando así: la obesidad es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad. Lo que no nos hacían caso, ahora sí ha saltado a la pantalla, y es por eso que es tan importante esta charla, y los felicito a todos los que están presentes. Realmente que ustedes pues sean el pilar, ¿no? Sean la primera fuente, ustedes están a la cabeza en el tratamiento, porque los pacientes van a seguir infectándose. En algún momento todos esos pacientes con obesidad que están recluidos van a tener que salir. Va a llegar en algún momento la inmunidad de rebaño, van a tener que salir, y solamente evitando para esta pandemia y los que van a venir más adelante, que cambien sus hábitos, haciendo que cambien sus hábitos de alimentación y evitando que desde niños se instauren los malos hábitos, es que podemos evitar lo que está pasando ahora. Entonces, ahora ya está pues a la luz, ¿no? Ha salido a la pantalla la obesidad. No hay periódico que no diga, no hay post en internet, no hay un noticiero. Estos son de diferentes países en donde vemos que todos dicen. Acá en Perú se ha visto que el 85% de los fallecidos por COVID tenían obesidad. 85%. Y he hecho una revisión de varios países y todos tienen ese porcentaje por encima del 70%. 80, 85, 82, es casi el porcentaje es el mismo. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a decir, ¿no? ¿Qué cosa le está pasando al paciente con COVID? ¿Qué le está pasando al paciente con COVID y obesidad? O mejor explicado, ¿qué le pasa al paciente con obesidad que se enfrenta a la infección por SARS-CoV-2? Entonces, tenemos que, dentro de la ingesta alimentaria, cuando nosotros
comemos, normalmente lo que pasa es que la digestión inicia pues con los nutrientes en el estómago, ¿no? Y va a producir la distensión mecánica del estómago, y esto va a mandar señales de saciedad al cerebro a través de la leptina, ¿no? Esto pasa aquí. También va a seguir pasando el bolo alimenticio y va a pasar por el intestino delgado y se van a activar diversas células que van a producir las incretinas, GLP-1 y en general diversos péptidos, tanto para la producción de insulina como si siguen mandando señal de saciedad al cerebro, ¿no? Inclusive el mismo páncreas va a producir amilina, insulina, para poder metabolizar y almacenar todo esto que se está ingiriendo, ¿no? El hígado también va a empezar a almacenar lo que necesita y metabolizar lo que se va a usar más rápidamente, y el tejido adiposo va a almacenar a largo plazo aquello que está en exceso. El tejido adiposo directamente va a producir hormonas que van a estimular al hipotálamo para dar la sensación de saciedad. Eso es lo que debería pasar. En los pacientes con obesidad se ha visto que este mecanismo está alterado y lo que pasa es que hay una resistencia a la insulina. La insulina debería ir al hipotálamo para disminuir, para dar la sensación de saciedad y que la ingesta quede disminuida, ¿no? Que ya termine la ingesta. En cambio, en estos pacientes tenemos unas grandes cantidades de insulina, de leptina circulante, señalándonos una resistencia, además de otras hormonas que también predisponen a que siga este parámetro de comer compulsivamente. Cuando el SARS-CoV-2 ingresa al organismo, en este caso de una persona con obesidad, ingresa por la vía respiratoria, lo que va a hacer es se va a replicar. Va a ingresar por unos canales específicos que son los AC2, van a ingresar directamente por ahí, se va a replicar. Al momento de replicar se va a dañar el capilar, el alveolo, y además de eso se va a expandir por la sangre y va a producir alteraciones microtrombos, que quiero que lo veamos mejor acá. A ver, en esta diapositiva es. Entonces, tenemos aquí, a ver, está cargando. Entonces, tenemos aquí que una vez que el virus ingresa al epitelio respiratorio, va a haber una respuesta inmune innata que inicia con la activación de macrófagos, inicia con la activación de dendritas en el alveolo. Luego, posterior a eso, se va a expandir se va a dirigir hacia la sangre. Y en la sangre va a causar alteración en los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van a liberar lo que tienen, que es hemoglobina y hierro, ¿no? Almacenado. Este hierro, en cantidades incrementadas con la hemoglobina, va a predisponer a la trombosis, va a predisponer, junto con la respuesta inflamatoria y la gran cantidad de especies reactivas de oxígeno que se van a producir, a un daño generalizado, ¿no? También hay una cantidad de citoquinas inflamatorias que en los obesos se ha visto que ellos ya tenían ese estado proinflamatorio. Entonces se va a incrementar muchísimo más la respuesta inflamatoria, que lejos de producir atrapar al virus y mantenerlo controlado, va a empezar a dañar los demás órganos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver, ya en un paciente con obesidad directamente, obesidad y COVID-19, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí tenemos, este es el paciente con obesidad y COVID-19, y este es su tejido adiposo, puede ser su perímetro de cintura, puede ser grasa visceral, es una grasa blanca que está acumulada y que está en exceso. Esta grasa, estas células adiposas tienen una producción de angiotensinógeno. Entonces, angiotensinógeno, la producción de esto va a estar incrementado por el tejido adiposo. Esto tiene un mecanismo, está dentro de la producción de angiotensina 2. Entonces, viene la renina, lo convierte en angiotensina 1, viene el receptor, el ACE, y va a convertirlo en angiotensina 2, y de ahí debería pasar a estos productos. Pero en el caso de la proteína que permite este cambio, que es el AC2, cuando ingresa el COVID-19 a través del sistema respiratorio, se va a unir a estas proteínas. Entonces, no va a haber este siguiente paso, incrementando, haciendo que en grandes cantidades que aumente la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 de por sí ya estaba incrementada porque el paciente con obesidad tiene más angiotensinógeno que los demás, producido por el tejido graso. Entonces, ahora con el COVID, que impide que siga la cadena normal, va a incrementarse en grandes cantidades.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué problema va a haber con eso, no? El SARS-CoV-2 lo que va a hacer es va a atenuar que el metabolismo completo del angiotensinógeno 2, ¿no? Por unirse a su receptor al AC2, promoviendo un desbalance en el sistema. Estos altos niveles de angiotensina 2 van a permitir o lo que hacen es que en el sistema respiratorio haya vasoconstricción e inflamación. Y esto va a contribuir a la injuria que de por sí el virus hace. El virus hace injuria, pero va a ser más injuria cuando tengamos angiotensina 2 en grandes cantidades. Y esto lo tienen los pacientes con obesidad. Es una de las teorías la que se sospecha por las cuales el paciente con obesidad tendría mayores complicaciones. Además se sabe y se menciona ahora de que al momento que el coronavirus ingresa al tejido adiposo también, porque el tejido adiposo además tiene grandes cantidades de este receptor, AC2, tiene grandes cantidades. Entonces, al momento de ingresar y replicarse, permite de que sea un reservorio del virus. Y la aclaranza o la depuración del virus que normalmente se da a las 2 semanas de la infección puede permanecer mucho más tiempo en los pacientes con obesidad porque su mismo tejido graso sirve como reservorio. Eso explicaría por qué los pacientes se infectan más rápido porque tienen mayor cantidad de receptores y tienen complicaciones más severas porque la respuesta inflamatoria es mucho mayor, sumada a las complicaciones que da la lesión del propio virus. Ellos mismos su cuerpo produce una respuesta, una mala respuesta de adaptación ante la infección del virus, ¿no? Entonces sabemos que dentro de las complicaciones metabólicas del paciente con obesidad tenemos también el hígado graso. Entonces aquí tenemos una imagen que nos ayuda a entender qué es lo que pasa en estos pacientes con hígado graso y que han sido infectados con COVID-19. O sea, un obeso que tiene hígado graso, que es bien común los obesos con hígado graso, casi todos tienen, y que es infectado por COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? La infección del COVID-19 implica primero la interacción del virus en la parte de acá arriba, la interacción del virus con el sistema respiratorio, como lo hemos dicho, ¿no? Expresado a través del AC2, el cual es expresado en el mismo pulmón, es expresado en el mismo hígado, es expresado en los colangitos, en los colangiocitos, que tienen que ver con la vesícula biliar, en el endotelio vascular. Entonces, donde haya receptores AC2, ahí se va a alimentar y se va a unir el virus o va a ser una puerta de entrada, incluyendo el tejido adiposo, ¿no? Entonces, una vez que ingresan en el hígado también, hay receptores que van a permitir que haya un daño directo por el virus. Además, la sobremedicación, que ahora ya se sabe que es más dañina que otra cosa, también va a alterar, y la respuesta inmune inflamatoria con los radicales libres también directamente va a dañar el hígado, produciendo lesión hepática directa en estos pacientes. ¿Cuál es la evidencia que tenemos al respecto? ¿Cuáles son los outcomes o resultados de los pacientes obesos con COVID-19, ¿no? Entonces, hay de todo. El primero fue Kingian. Kingian hizo un estudio en 383 pacientes con COVID-19 que fueron admitidos a un hospital de China. Esto fue entre enero y febrero de este año. Entonces, ahí él informó, por primera vez se informó que la obesidad aumentaba el riesgo de desarrollar neumonía grave, ¿no? Y ellos encontraron un OR, porque fue un estudio retrospectivo, de 1.96, es decir, un 96% mayor para pacientes con sobrepeso, y de 5,7, si le restamos el 1 queda un 4,7, o sea, 400% más de riesgo para los pacientes que tienen obesidad, o que los obesos presentan 400% veces más la infección por COVID-19, pero la forma severa de una neumonía grave. Luego han habido otros reportes, sí, ahora reportes hay un montón. En este caso fue Simonet, él hizo un estudio retrospectivo del IMC y otros resultados entre 124 pacientes que acudieron consecutivamente a un hospital COVID, fueron admitidos en cuidados intensivos, ¿no? Y él encontró que los pacientes con infección COVID-19 con el IMC más de 35 tenían 7 veces más riesgo de necesitar ventilación mecánica.
que un paciente con un IMC inferior a 25. También Petrelli encontró que un IMC mayor de 40 era factor de riesgo para hospitalización, ¿no? Encontró el 1R, un odds ratio de 6.2. Esto fue en Nueva York. Él confirmó con laboratorio el COVID-19 y fue en Nueva York entre marzo y abril de este año. Y de ahí reportes hay infinidad, que todos nos dicen que los pacientes con obesidad, no solamente obesidad severa, IMC más de 40 en general, con cualquier grado de obesidad, tienen mal pronóstico. Dentro de la evaluación de la obesidad y dentro de los estudios, sobre todo en medicina del deporte, se habla de la paradoja de la obesidad. ¿Qué es esto? Es una salida que se encontraría, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, pero ahorita ya son obesos, ¿qué hacemos con ellos? Porque el COVID está aquí, está dando vueltas. Está en la puerta, está en el que vende el pan, está en el que vende el periódico, está en el vecino que viene a tocarte la puerta, está en todos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento, no? Salidas se han buscado varias. La baja de peso es una opción, pero el problema es de que no es rápido, pues ustedes lo manejan mejor que yo y eso va a demorar. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer más rápidamente para intervenir y darle una opción, ¿no? La gente, nosotros que manejamos pacientes con obesidad, yo les puedo decir que están aterrados. ¿Y cómo hacemos que bajen rápidamente? ¿Cómo hacemos? ¿O qué salidas les puede dar? Ante esto, los que hacen medicina del deporte, los profesionales que se encargan del desarrollo físico, en ejercicio físico me refiero, hablan de lo que es la paradoja de la obesidad. ¿A qué hace referencia esto? Que se ha visto que los pacientes que tienen un alto grado de actividad física tienen buen pronóstico en cuanto a mortalidad por cualquier tipo de causa, independientemente de su peso, en comparación con pacientes más delgados. Es decir, si yo tengo un paciente con un IMC de 24 delgado, no, con perímetro de cintura no incrementado, inclusive aunque su porcentaje de grasa fuera normal, adecuado, lo tengo, y lo comparo con un paciente con sobrepeso o con obesidad hasta grado 1, con obesidad, sobrepeso, obesidad grado 1, que tiene una buena performance física, que son los que van al gym, que son los que salen a correr todos los días, pero no hay una baja de peso considerable porque sus parámetros de alimentación siguen siendo los mismos, pero ha ganado resistencia física. De tanto salir a correr, de tanto hacer gimnasio, tiene más resistencia física y esta resistencia física es permanente, tiene varios años. Entonces, cuando evaluamos las causas de mortalidad o el porcentaje de mortalidad es mucho, mucho mayor en el delgado sedentario, con baja actividad física, que no tiene un IMC alto, que no tiene un porcentaje de grasa incrementado, que no tiene un perímetro de cintura incrementado, pero es sedentario, comparado con aquellos que tienen sobrepeso o tienen obesidad hasta grado 1, algunos dicen hasta grado 2, pero sí tienen buena resistencia física, midiéndolo en los METs, ¿no? Midiendo en METs en una alta resistencia física, tienen mejor pronóstico, tienen menos riesgo de mortalidad por cualquier causa. Eso es lo que se le llama la paradoja de la obesidad. Y en base a eso hay varios estudios. Y con esto ya vamos terminando. Ese es el último concepto que yo les voy a compartir. Tenemos acá este estudio, no sé si se nota bien, en donde tenemos personas con buen rendimiento físico, high fitness, un buen rendimiento físico y estos con bajo rendimiento físico. Para hablar de alto rendimiento físico estamos hablando de METs por encima de 10, alto rendimiento físico, ¿no? Entonces tenemos aquí con un IMC normal, con sobrepeso y con obesidad, y este es el hazard ratio, fue un seguimiento de 12 años en estos pacientes. Entonces esta línea de acá es el 1, que en el caso de estudio de supervivencia, el hazard ratio de 1 quiere decir que no hay ni beneficio ni nada, es el nulo, ¿no? Hacia abajo tenemos factor protector y hacia arriba tenemos factor de riesgo. Entonces tenemos aquí que los que tienen un IMC normal, los que son obesos, grado 1, miren, o sobrepeso, que tienen una alta performance física, es decir, vienen haciendo entrenamiento continuamente, varias veces por semana, de varios años atrás. Para cualquier causa de mortalidad, su hazard ratio sale protector, sale por debajo de la unidad, es decir, están protegidos contra cualquier causa de mortalidad, en comparación con aquellos que tienen, estos pacientes de aquí tienen un IMC normal, pero tienen baja resistencia física porque son completamente sedentarios. Ahí inclusive está como factor de riesgo, tiene una mortalidad por encima que está llegando casi al 2 como hazard ratio.
Igual aquí con el perímetro de cintura. Entonces acá tenemos el perímetro de cintura, tenemos los que tienen una buena performance física y los que son completamente sedentarios, esos que corren un par de cuadras y se cansan, que no hacen actividad física, pues si no tienen resistencia. Entonces, comparado con eso, los que tienen alta resistencia y están con un perímetro de cintura en el punto de corte mayor, o sea, con un criterio para decir obesidad por antropometría, están inclusive protegidos contra toda mortalidad comparado con los que tienen baja resistencia física, aunque estos tengan un perímetro de cintura, son delgados. Tienen un bajo perímetro de cintura, pero igual está por encima de uno, es un factor de riesgo. Y este de aquí es en el caso de porcentaje de grasa corporal. En el caso de porcentaje corporal también los dividieron en dos, los que tienen alta resistencia física y los que tienen poca o nula resistencia física. Y en ellos tenemos que ahí sí se vio de que los que tienen un porcentaje de grasa moderado tienen un ligero factor protector y los que tienen un porcentaje de grasa ya muy alto, el efecto es nulo. En cambio, los que tienen una baja resistencia física, aunque tengan un porcentaje de grasa bajo, pero tienen baja resistencia física, igual su mortalidad es alta. A eso es lo que se llama la paradoja de la obesidad, y en base a eso es que se están dando muchas, o se están postulando teorías, ¿no? O posibles salidas a estas personas que tienen obesidad. También se ha visto que el ejercicio físico desde las primeras semanas de iniciar ejercicio físico disminuye la respuesta inflamatoria que tienen estos pacientes, que predispone que la cascada de citoquinas, que hace todo el problema a nivel multiorgánico en estos pacientes, sea menor. Entonces, una de las estrategias, además de que se debe instaurar un plan nutricional de una vez, pero una de las estrategias más inmediatas es centrarnos en la actividad física. El paciente tiene que aumentar su actividad física. Todos ustedes que hemos hecho ejercicio físico sabemos de que uno inicia un poco lento en el ejercicio físico, pero pasan 1 o 2 semanas y ya uno como que ya tiene más facilidad para hacer ejercicio físico. Entonces, la resistencia se gana en las semanas y se puede ver mucho más rápido que la baja de peso, y tiene un beneficio en las causas de mortalidad, tiene un beneficio en disminuir la respuesta inflamatoria y que la infección del COVID sea menos severa. Eso es lo que se está postulando y eso es lo que les vengo a traer ahora. Y con eso yo ya me estoy despidiendo. Muchas gracias por su atención.